Ministerio Evangelístico y de Enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso. Muy buenas tardes, tengan todos los hermanos, sean bienvenidos una vez más. Gracias a Dios nos reunimos en este lugar para celebrar nuestro 54º encuentro como Escuela de Formación Ministerial Vida para todas las naciones. A todos los hermanos presentes y a todos los hermanos que están siguiendo nuestras enseñanzas a través de la web, a través de la internet, que Dios sea bendiciéndoles poderosamente con esta palabra. Hemos estado estudiando este tema, esta materia que hemos titulado Soterias, que significa el estudio de la salvación. Y hemos querido pues dar a conocer a todos ustedes muchas cosas que en cuanto a la salvación se deben conocer. La Iglesia de Dios desconoce muchas cosas que tienen relación con la salvación. Ya hemos estado analizando algunas cosas bien importantes en la enseñanza anterior, y entre ellas una de las cosas principales que mencionamos es que todos nosotros, hijos de Dios, cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, en fin, debemos siempre estar enamorados de Él, enamorados de nuestro Señor, enamorados de su palabra. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos en una oportunidad que si nosotros amamos la palabra de Dios, nuestro Padre nos amará. Y dice, y vendremos y haremos morada en ustedes. Dios quiere que nosotros le amemos a Él, pero amarle a Él es amar su palabra, porque la palabra y Dios uno son. Amén. Entonces todos nosotros debemos amar la palabra de Dios. Debemos estar enamorados. Nunca un cristiano debe bajarse del primer amor. Nosotros siempre debemos vivir en el primer amor. Y hemos estado mencionando en esta introducción al tema que salvación específicamente tiene tres formas o tres definiciones que nosotros debemos conocer y que envuelven una gran cantidad de cosas que la iglesia ignora. La iglesia debe conocer lo que significa pues la salvación. Y hemos dicho que Vine, en su diccionario expositivo de palabras bíblicas, Vine nos dice que salvación de soterias en el griego significa libertad o libertador, significa también preservación y significa salvación. Y todos nosotros, o vamos a decir, en la gran mayoría de los hermanos de la iglesia del Señor en todas partes del mundo, se han conformado con saber sencillamente que el día en que creímos en Cristo fuimos salvos, el Señor viene y nos vamos con Él y ya. Pero que salvación, como lo estamos explicando, va mucho más allá de ello. Salvación significa o implica muchas cosas más. Estuvimos hablando entonces sobre la liberación y hemos dicho que liberación aquí, según el diccionario de Vine, tiene varias fases o varias maneras en que nosotros podemos verlo. La primera liberación que se hizo de nosotros, ¿cuál fue? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Cuál fue la primera liberación que el Señor Jesucristo hizo de nuestras vidas cuando creímos en Él? La liberación del pecado y de la muerte. Nosotros estamos esclavizados, atados al pecado y a la muerte. Estamos totalmente alejados de Dios, sin fe, sin esperanza. No éramos ciudadanos de la patria celestial, no éramos hijos del Dios Altísimo. Pero ahora en Cristo Jesús, debido a que Él nos hizo libres y, como dice el apóstol Pablo, verdaderamente libres, amén. Ahora nosotros, en esa liberación, tenemos vida eterna. Sobre la vida eterna ya hemos hablado mucho en otras oportunidades, no vamos a detenernos en esto, pero recibimos vida eterna y hemos dicho que la vida eterna significa conocer a Dios nuestro Padre, pero también a su Hijo Jesucristo. La oración que Jesús hizo ya en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Así que, hermanos,
nosotros estamos en ese proceso de conocer a Dios, nuestro Padre, y a su Hijo Jesucristo, y para que eso sea una realidad, es necesario que en nosotros haya un enamoramiento de ellos. Nosotros debemos amar, debemos enamorarnos de la palabra, que es la única forma en que Dios nos permitió a nosotros conocerle. Jesús dijo: a Dios nadie le vio jamás. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, ¿qué fue lo que Jesucristo hizo para darnos a conocer a su Padre? Enseñarnos las cosas que Él oyó hablar a su Padre. Él es reconocido en las Escrituras como el Verbo de Dios, la palabra de Dios, la palabra hecha carne. Amén. Jesús mismo es la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, en el principio era la palabra. Amén. El verbo en una oración, yo no sé cuántos de ustedes conocen algo de gramática, pero el verbo en una oración es ¿qué cosa? Es la acción en la oración. Yo corro. ¿Cuál es la acción allí en esa oración? Correr. Tú corres, Él corre, nosotros corremos, todos corremos. Amén. Jesús es la acción en la oración, en esta obra que el Señor, nuestro Dios y Padre eterno, está haciendo en medio de nosotros en este mundo. Así que conocer pues a Dios es solamente posible conociendo su palabra. La palabra para nosotros debe ser un motivo de enamoramiento. Yo debo amar la palabra, y si amo la palabra, Dios me ama. Usted ve, es recíproco. Si yo amo la palabra, Dios me ama. Y si Dios me ama, como dijo Jesús, Él siempre estará en mí. No hay cosa más grande que yo ame la palabra de Dios. No hay cosa más grande que usted ame la palabra de Dios. Por eso decía en un momento antes de iniciar la enseñanza que quería sacarme una espinita, porque lamentablemente hay gente que, aunque está en esta escuela y está estudiando y sabe que Dios le ha llamado al ministerio, sin embargo, a la palabra no le dan el lugar que a ella le corresponde. La palabra debe tener un lugar prominente en nuestras vidas. Para nosotros la palabra debe ser algo a lo que nosotros debemos amar profundamente. Amén. Entonces, mis hermanos, decíamos pues que ya recibimos de parte de Jesús una liberación, que fue la liberación en la que nosotros vinimos a ser libres del estado en que estábamos cuando no conocíamos a Dios, esto es, en el pecado, en la muerte. Éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del diablo. Amén. Jesús nos hizo libertos de esa esclavitud. Ya nosotros somos verdaderamente libres. Por supuesto, el diablo siempre va a querer engañarnos, seducirnos, como siempre lo ha hecho desde el principio, allá en Edén. Ustedes recuerdan cómo fue que él sedujo a Eva, a la mujer del primer hombre, Adán. ¿Cómo fue que la sedujo? Con que Dios os ha dicho. Puso en duda lo que Dios le había dicho a estos al principio. No moriréis, no moriréis. Sino que sabe Dios. El problema entonces es que hay mucha gente en la iglesia del Señor, y especialmente quiero referirme a los llamados al ministerio y a los que se están formando para el ministerio, que de alguna manera el diablo les ha seducido para dejarse robar la palabra. Ustedes saben que Jesucristo en una oportunidad, enseñándole a los discípulos, les habló una parábola. No sé cuántos recuerdan cuál parábola fue esa. La parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó entre espinos, parte cayó sobre rocas, sobre las piedras, parte cayó junto al camino, parte cayó en buena tierra. Ahora, ¿qué pasó con cada una de esas semillas que cayó en estos lugares diferentes, según la parábola que el Señor nos relata? ¿Qué pasó con cada una de ellas? Y saben que cada una de esas áreas donde cayó la semilla
es algo que sucede en la vida de cada uno de nosotros muchas veces. Dios quiere que nosotros, su iglesia, seamos solamente el área donde hay tierra buena, donde la semilla germine y produzca a 100 si es posible. Lamentablemente, como decía, el diablo sabe trabajar y seducir. Y hay muchos que se dejan robar lo que es más importante, la palabra. Para nosotros la palabra debe tener un lugar prominente, debemos estar enamorados de ella, porque ella es la única que nos permite a nosotros conocer a nuestro Padre que está en los cielos y a Jesucristo. Y si nosotros amamos la palabra, pues el Padre y Jesús y el Espíritu Santo y todos los ángeles, yo no sé si quieren que les meta más gente, nos amarán a nosotros. Amén. Nos amarán a nosotros. Gloria al Señor. Qué importante pues es saber esto. Miren, para continuar, el Señor Jesucristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sí? Hay un pasaje que yo siempre uso allá en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuándo es que la verdad te va a hacer libre? Cuando la conozcas. Entonces nosotros debemos luchar, debemos esforzarnos, debemos ser diligentes en conocer la verdad. ¿Para qué? Para que la verdad nos pueda hacer libres. Ahora, ¿cuál fue la primera liberación de la que el Señor Jesucristo nos hizo libre a nosotros? La liberación del pecado y de la muerte. Pero hay muchas cosas de las que nosotros debemos ser liberados. Y es un proceso que va a tardar toda la vida mientras estemos en este mundo. Amén. Hablamos de otra liberación que el Señor Jesucristo hace y que conocemos como soterias también en la Escritura. Es la liberación nacional, la liberación como pueblo. No vamos a detenernos en esto. Ok, pero en esta hora vamos a hablar de una liberación futura para luego proseguir, continuar con algunas cosas bien interesantes que tenemos para hoy. Mire, hay una liberación futura, quedamos en esto para este día, una liberación futura que todos nosotros vamos a experimentar un día, y esa es la liberación definitiva de toda especie de mal. Dice la palabra de Dios que nosotros un día vamos a recibir el cuerpo de la gloria suya. Vamos a ser exactamente como Él es hoy. Amén. Hemos explicado ya que nosotros hasta el día de hoy hemos sido libertados totalmente espiritualmente hablando. Ya en el Espíritu somos salvos, tenemos vida eterna, tenemos la justicia de Dios, tenemos la santidad de Dios, tenemos el poder de Dios, tenemos de parte de Dios autoridad para usar ese poder, en fin. Pero hay muchas cosas que nosotros no estamos aprovechando porque hay ataduras en nuestras vidas, ataduras que tienen que ser reventadas, que tienen que ser destruidas, tienen que ser deshechas. Amén. Y esas tienen que ver con el área de nuestra alma, donde tenemos nosotros el intelecto, donde tenemos la voluntad, donde tenemos las emociones, los sentimientos, pues. Hay muchas cosas en la vida de personas que están estorbándole para aprovechar todo aquello que el Señor nos ha dado en esta salvación. ¿Y qué cosas son esas las que nosotros nos estamos desaprovechando? Por ejemplo, ¿cuánta gente dentro de la iglesia del Señor está padeciendo de enfermedades cuando el Señor Jesucristo ya a nosotros nos sanó de todas nuestras dolencias y de todas nuestras enfermedades? No tiene por qué haber un cristiano enfermo en la iglesia del Señor. Todos en la iglesia de Dios debemos ser gente sana. Pedro le dijo al cojo que estaba en la Hermosa: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y yo creo que todos nosotros deberíamos estar conscientes, sabiendo qué es lo que tenemos, porque mucha gente todavía no sabe qué es lo que tiene. Hemos dicho que allá en Gálatas escribió Pablo que mientras tanto, entre tanto el heredero es niño,
en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Eso está en el capítulo 3 al principio. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es dueño de todo, pero está viviendo como los esclavos. Ahora, ¿Dios nos hizo verdaderamente libres o no? ¿Dios nos hizo verdaderamente libres o no? Dios nos hizo verdaderamente libres, sí, espiritualmente. Pero entonces, ¿por qué hay tanta gente atada con enfermedades, con problemas emocionales, con problemas de conducta, con tantas cosas en su vida? ¿Por qué tanta gente en la iglesia tiene este tipo de problemas? Porque no han sido libertados en aquellas áreas en las que todavía Él no ha ministrado por la palabra liberación. Sin embargo, eso es para nosotros. El Señor nos dio esa liberación. Lo que tenemos es que tomarla. Y para tomarla tenemos que conocerla. Les llevo a Efesios, a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, en los versículos 14 en adelante. Allá en el 13, por ejemplo, nosotros leemos que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un poquito más adelante el apóstol dice que él sin cesar hacía memoria en sus oraciones por los efesios con un propósito. ¿Para qué sin cesar hacía mención en sus oraciones de estos hermanos? ¿Para qué? Para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es, que quitara el velo que estaba ocultando las cosas que nosotros tenemos que conocer de Jesús, y que alumbrara los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos qué cosas debemos saber. Ahí hay una serie de cosas, de una lista pues, que el apóstol Pablo nos da, que nosotros debemos saber. Una de ellas, por ejemplo, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dice que nosotros hemos recibido una gloria, una riqueza de gloria de parte de Dios que tenemos que conocerla. Y hay cosas que nosotros no sabemos en relación con esto de la inmensa riqueza de su gloria para nosotros los santos. Hay cosas que nosotros no conocemos y por no conocerlas las estamos perdiendo, no las estamos aprovechando. Entonces, entre tanto nosotros duremos en esta vida, aquí en este mundo, Dios quiere que nosotros vivamos esa vida, pero con plenitud de beneficios, porque es una herencia que ya el Señor nos ha entregado. Debemos conocerlo. Amén. Bien, esa liberación de la que nosotros hablamos aquí, es una liberación que vamos a recibir futura. El día en que el Señor Jesucristo diga, sube acá, pueblo mío, y entonces yo te mostraré todas las cosas que sucederán después de estas. Una vez que nosotros hayamos partido, cuando ya no estemos aquí en este mundo, cuando estemos allá en el reino de los cielos, juntamente con nuestro Padre, con Jesucristo y con todos nuestros hermanos que ya se adelantaron al viaje, y con los ángeles de su poder, amén, entonces sabremos todas las cosas. Aún hay muchas que no sabemos, debemos luchar para saberlas, para conocerlas, porque en la medida en que nosotros vayamos conociéndolas, vamos a ir siendo libertados de muchas ataduras, de muchas cadenas que todavía tenemos, amén. Pero ese día no sabemos cuándo llegará. Sabemos que ese día seremos libres totalmente, no solamente el espíritu, sino el alma y el cuerpo. Pero aquí, en este mundo, mientras estamos en este cuerpo terrenal, humano, hay muchas cosas que pudiéramos aprovechar, que pudiéramos nosotros tener. Amén. Que son para nosotros, que el Señor nos las dio. Mire, vamos a leer en Romanos capítulo 13, el versículo 11, un momento. Voy a detener brevemente aquí. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Un momentico, vamos a detenernos. Pero, ¿cómo es la cosa? ¿O ya fuimos salvos o no? ¿Somos salvos o no somos salvos? Porque entonces, si ya nosotros somos salvos, ¿cómo es que dice aquí
que está cerca de nosotros nuestra salvación, más cerca que cuando creímos. Sí, fuimos salvos cuando creímos, recibimos vida eterna cuando creímos, pero estamos hablando ya de la salvación plena, cuando el Señor Jesucristo venga y nos liberte definitivamente de este cuerpo de muerte en el que vivimos aún. Amén. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. O sea, nuestra mente debe tener el conocimiento de nuestra salvación como yelmo, es lo que está diciendo. De manera que cuando vengan los dardos de fuego del enemigo, dardos que vienen es a la mente, siempre vienen al pensamiento, nosotros podamos siempre hacer defensa ante esos dardos y decirle, como dice Pablo allá en el capítulo 6 de Efesios, que tomemos ¿qué cosa? El escudo de la fe, con que podáis apagar ¿qué cosa? Los dardos de fuego del maligno. Pero la fe, ¿cómo se desarrolla en nosotros? ¿Cómo se desarrolla la fe en nosotros? No es por el conocimiento de la palabra. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Hemos explicado aquí que aquí hay un proceso que significa o que tiene dos variantes. Para nosotros tener fe o desarrollar la fe, necesitamos primero tener el oído espiritual. Eso lo hemos explicado en otras oportunidades. La fe es por el oír, no que viene, como algunas personas lo predican por allí. No es que la fe viene, la fe está en nosotros, es parte del fruto del Espíritu que recibimos cuando nacimos de nuevo. Amén. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Ok? Fe. Eso está en nosotros implícito, es parte de nuestra naturaleza espiritual. Sí. Pero la fe es por el oír. En otras palabras, la fe se desarrolla cuando hay oído espiritual. Ahora, el oído espiritual, si seguimos leyendo el texto, es por la palabra de Dios. O sea, necesito la palabra de Dios para adquirir el oído, y una vez que yo tenga el oído espiritual bien agudo, bien dispuesto a recibir lo que es de Dios, entonces la fe es o será en mí más abundante, más desarrollada. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice aquí, porque no nos ha dado Dios, o porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar entonces un poco acerca de esta salvación que ya nosotros recibimos en Cristo Jesús y la que recibiremos más adelante. Hermano, pero si somos salvos entonces o tenemos que seguir luchando para llegar a ser salvos. Hermano, como les dije en una oportunidad aquí que estuvimos conversando al respecto, la salvación no se pierde. Quienes se pierden son aquellos sinvergüenzas que están dentro de la congregación y que nunca han nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo, que recibió la salvación de Jesucristo, ese tiene salvación para siempre. Porque recibió fue una salvación que es eterna, vida eterna. Ya lo hemos dicho muchas veces. La vida eterna es para siempre. Esa no es temporal, es para siempre. ¿Ok? Pero mire lo que dice aquí. En Romanos, en el mismo capítulo 13, vamos a leer los versículos 9 al 14. Porque no adulterarás, y préstele mucha atención porque ahora vamos a donde le queremos llevar. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted ve, todo radica es en el amor.
Sigue diciendo el versículo 11, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Seguimos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces tenemos nosotros aquí un trabajo que hacer, un trabajo que realizar para salvar esa área de nosotros en donde hay problemas. Ya somos salvos, sí, y tenemos una salvación que es eterna, pero aquí hay muchas ataduras y esas ataduras hay solamente una forma de reventarlas, de quitarlas. Es por el conocimiento de la palabra. Amén. ¿Dónde están esas ataduras? ¿Te ha leído Gálatas capítulo 5? Suena bonito el celular ese, por cierto. Ajá, si le puedes subir el volumen mejor. Gloria al Señor. Amén. Gálatas capítulo 5 nos habla de lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Y ese fruto del Espíritu Santo, fíjense que no dice los frutos del Espíritu Santo, sino que dice el fruto del Espíritu Santo es, en singular siempre, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Pero luego usted va a leer y manifiestas son las obras de la carne. Todo lo contrario, las obras de la carne. Ahora, yo pregunto, saque usted el alma de su carne, de su cuerpo, y usted vea si ese cuerpo es capaz de hacer todas estas cosas que se mencionan como obras de la carne. ¿A qué se refiere entonces cuando habla de carne aquí? Si usted quita el alma, o sea, el centro de las emociones, del intelecto y de la voluntad de su cuerpo, ¿qué es lo que queda en el cuerpo? Nada, un muerto. Nosotros decíamos, casi para finalizar la enseñanza anterior, hablábamos algo de lo que es el cordón de plata, de lo que es el cuenco de oro, ¿ok? Y que nosotros debemos acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud, antes que lleguen los días en que digamos, no tengo en ellos contentamiento. Eso creo que está en el capítulo 13 de Eclesiastés. 14. 12, gracias. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en este cuerpo, estamos vinculados, estamos ligados de alguna manera con este cuerpo. Y lamentablemente debemos reconocer, todos nosotros somos culpables, aunque el espíritu, como dice Pablo en la carta a los Romanos, está dispuesto, sin embargo, la carne es débil. Nosotros a veces espiritualmente estamos llenos de fuego y de gozo y de deseo de hacer las cosas, pero a veces la carne es débil. Cuando hablamos de carne, otra vez aquí pregunto, ¿a qué nos referimos? Porque vamos a quitar el alma, vamos a quitar el espíritu de la carne, pues. ¿Y qué es lo que queda? Un muerto. Cuando hablamos de carne, estamos hablando del alma, esa área de nosotros, de nuestro ser espiritual, que tiene que ser procesada, que tiene que ser salvada. El centro de las emociones, el centro del intelecto o razonamiento y el centro de la voluntad en nosotros. Entonces, hay en nosotros muchas obras de la carne, esto es, herejías, contiendas, disensiones, borracheras, lujuria. Hay una cantidad de cosas allí que hay en mucha gente. Y la única forma de nosotros poder acabar con ello es a través del conocimiento. La palabra por sí sola no tiene el poder, no tiene la facultad de acabar con eso en nosotros. Es el conocer la palabra lo que va a permitir que nosotros acabemos con eso en nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Solamente cuando la conozcas. Solamente cuando la conozcas, ¿ok? Miren, hermanos, el Señor Jesucristo un día en la Epifanía, Él vendrá y Él nos va a levantar.
y ya nosotros no vamos a tener ningún tipo de este problema. Es una liberación de la que todos nosotros vamos a disfrutar cuando llegue ese día glorioso. Amén. Pero si ese día tardare 1000 años, si ese día tardare 500 años, nosotros tenemos el compromiso, por nuestro propio bien y por el bien de todos aquellos a quienes nos debemos, de trabajar para, en lo más posible, recibir al Señor en ese día de la mejor manera. Leíamos en 2 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados irreprensibles para la venida del Señor. Yo entiendo, hermanos, que el Señor quiere o desea que por lo menos nosotros, aunque todavía haya fallas en nuestras vidas, pregunto, ¿será que Pedro, con todo y el poder que él tenía, que con su sombra se sanaban los enfermos, que al paralítico de la Hermosa le dijo, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ¿ok? Y anduvo. Y todo eso, sin embargo, en él habían fallas o no. No tuvieron discusiones y altercados fuertes, Pablo con Pedro, Pedro con Pablo. Sí las tuvieron por cuestiones doctrinales, porque Pedro quería persistir, quería insistir en que la gente judaizara. Hoy en día, lamentablemente, hay muchos en la iglesia del Señor que están cayendo en el mismo error. Quieren someter a la iglesia a las mismas cosas que Pedro quería en aquel tiempo. Someter a la iglesia al judaísmo. Que la gente practique las obras de la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, por eso recomiendo que hay que estudiar el libro de Gálatas. Hay que estudiar los primeros 5 capítulos de 2 a los Corintios, porque allí se nos explica claramente que nosotros ahora estamos bajo una nueva ley que se llama la ley de la libertad en Cristo Jesús. Aquí leíamos en Romanos 13 que adulterio, todas esas cosas se resumen en una sola sentencia. ¿Cuál es esa sentencia? Amarás al prójimo. Lo que tenemos es que desarrollar pues el amor de Dios en nosotros. Amén. Hay muchas cosas allí que me gustaría que usted las estudiara, porque en esa liberación todo esto va a cesar, todo esto va a terminar, pero no sabemos cuándo. Y como no sabemos cuándo, vamos a hacer nuestra parte, vamos a ser diligentes, y para esto puedo sacar o traer a este versículo que Pablo le menciona a Timoteo allá en, creo que es 1 Timoteo 2.15 o 2 Timoteo 2.15. Primera, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Pero esa palabrita, una vez me puse a estudiarla, procura con diligencia. Procura. Eso no es algo que Dios vaya a hacer en mí. Es algo que yo tengo que hacer. Es algo que tú tienes que hacer. Eso no depende de Dios. No, hermano, el que el Señor me libra. No, el Señor no es el que te libra. Dice que la naturaleza que nosotros tenemos es tal que ella se guarda a sí misma del pecado. Nosotros tenemos que procurar, tenemos que ser diligentes. Presentarnos a Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ok. Es algo que nosotros todos tenemos que hacer durante este tiempo o etapa de la vida que aún nos resta hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Cuando ya nos lleve a su presencia, amén, se acabó todo esto, se acabó y no vamos a tener más problemas con esas fallas o errores. Las hubo en Pedro. El escritor de Hebreos nos dice que los profetas, en este caso Isaías y los profetas todos, estuvieron sujetos a las mismas pasiones con que nosotros también combatimos. Ellos también sufrían de las mismas pasiones. En ellos también habían esas debilidades y eran tremendos profetas, héroes de la fe. Pero tuvieron que batallar para controlar esas áreas y es algo que nos corresponde hacer a nosotros. No creen que el Espíritu Santo, porque tú te metas en ayuno y oración, 40 días, 50 días, 80 días, 100 días de oración. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más?
120 por allá. ¿Tú crees que ya con eso lo vas a superar y vas a dominar todas estas cosas? Olvídate, lo único que puede quitar eso de ti es el conocimiento de la palabra. El merismo, cuando tú te llenas de la palabra, en tu espíritu, tu corazón está lleno de la palabra, entonces la palabra va a través de la conciencia, la cardía, amén, y viene al alma donde están esos problemas y comienza a cortar lo que no sirve y a cortar lo que no sirve. Y viene para ti la tentación, viene el deseo, empiezas a ser seducido por un pensamiento, pero entonces con el pensamiento, con la seducción, tu espíritu saca la palabra y dice, un momentico, párate allí, mijo, échale agua fría, apaga el fuego ese, huye, le dijo Pablo a Timoteo, de las pasiones juveniles, huye. Una vez escuché al pastor Joel López, un tema bien interesante. Yo cuando lo escuché dije, caramba, qué tremendo, qué interesante. Miren, hermanos, al pecado sexual, a los pecados sexuales, no hay que resistirlos. Hay pecados que hay que resistir. Dice que resistamos al diablo y éste huirá de nosotros. Pero hay pecados que lo mejor es salir corriendo. Huir, por ejemplo. No, hermano, yo escuché a un hermanito en una oportunidad decir, a mí me pueden meter en una habitación con una muchacha bien bonita, virgen, desnudita en pelotas, que yo nada. Yo le dije, mijo, entonces tú no eres hombre. Tú no eres hombre, lo lamento mucho. Se perdió esa cosecha, como dice mi hermano pastor. Se perdió esa cosecha, así de sencillo. Pero si tú ves que te van a meter allí, tú puedes salir corriendo, es mejor que lo hagas como lo hizo José y como lo han hecho muchos. Al pecado de la sexualidad es mejor huirle, hay que salir corriendo. Hay cosas, hermanos, que uno tiene que entenderlas, pues, para que cuando lleguen uno sepa cómo actuar, uno sepa cómo defenderse. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de la preservación. Vamos a hablar un poco de la preservación. Cuando usted lea estudie, debo decir, todos estos ejemplos bíblicos que están citados allí en la guía, usted va a comprender mucho mejor, pero ya nos queda esta enseñanza de hoy y la del día 27, el sábado 27, y concluimos. ¿Ok? Entonces vamos a aprovechar y usted busque. Estamos en la página 2. Sí. Preservación. Vamos a hablar un poco de lo que es la preservación y seguimos adelante. Preservación es el cuidado o protección que se tiene sobre una persona o cosa para evitar que sufra un daño o peligro. Preservación. Ustedes saben que hay alimentos, más que todo en los enlatados, entonces si no le ponen un preservativo, ese alimento, esos víveres se dañan. ¿Verdad que sí? Hablemos de la sal. ¿Para qué se usa la sal? La sal muchas veces la usamos para darle sazón a las comidas, ¿verdad? Pero la sal tiene muchos más características que solamente dar sazón. La sal preserva. Usted no sabe que en la antigüedad hubo muchos pactos o muchas leyes que fueron establecidas bajo pactos de sal. Usted ha estudiado qué significa establecer esas leyes bajo pactos de sal. Por ejemplo, la ley del diezmo. La ley del diezmo fue establecida bajo pacto de sal. Es una ley perpetua. Es una ley que nunca jamás ha de terminar. ¿Sal por qué? Porque la sal en esa ley, cuando se hacía ese pacto, hablaba de preservación, no podía ser modificada para nada. Jesucristo en una oportunidad dijo, diezmáis el heno y la menta y el comino, ¿verdad? Esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello que era más importante, que es la justicia, la misericordia y que es la paz, creo. ¿Ah?
Esto era necesario hacer. Ahora, Jesucristo se metió con muchas de las leyes que tenían los judíos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Oísteis que fue dicho, si alguno trajere carta de repudio a su mujer, a no ser que sea por causa de fornicación. Él se metió con muchas leyes, las enmendó, las modificó, las cambió. Pero él no se metió con aquellas leyes que habían sido establecidas bajo pacto de sal. ¿Por qué? Porque esa sal allí habla de algo que no puede tener variación, algo que no puede ser modificado, algo que no puede terminar nunca. Amén. Entonces, hablemos de la preservación. Para nosotros, en la salvación, Dios no nos está dando solamente la liberación del pecado y de la muerte, sino nos está hablando también de la preservación. Y allí vamos a esa pregunta que mucha gente se hace. Entonces, ¿la salvación no se pierde o la salvación se pierde? Hay muchos que dicen que la salvación se pierde, otros que dicen que la salvación no se pierde. Yo pregunto, ¿cómo se puede perder la salvación? A ver, ¿quién sabe que la sangre de Jesucristo tiene poder? Tanto poder tiene la sangre de Jesucristo que fue capaz de libertarnos a nosotros de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Tanto poder tiene la sangre de Jesucristo que quitó de nosotros, de todo el mundo, el pecado. La sangre de Jesucristo nos libra de todo pecado. Y hay quienes en la iglesia predican que un pecado es más poderoso que la sangre de Jesucristo. Dijiste una mentira, esa mentira es más poderosa que la sangre de Jesucristo. Que libertó al mundo entero, porque he ahí el Cordero de Dios, dijo Juan, que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo fue quitado por Cristo al derramar su sangre. Su sangre nos libertó del pecado del mundo. Y dicen que un pecado que nosotros cometemos es más poderoso que lo que Jesucristo hizo y con lo que la sangre de Jesucristo hace por nosotros. Ahora, entonces entendamos aquí algo. Cuando nosotros fuimos salvos, esa salvación nos preserva. La preservación nos habla de que Dios en nosotros puso un sello. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estado en una molienda de granos, de maíz, de estas cosas? ¿Han estado alguna vez en una molienda de arroz y le ponen a eso, al saco, le ponen un sello? Le ponen un sello. Y cuando le ponen el sello a ese saco, ¿ese sello de qué habla? Por ejemplo, nosotros compramos algunos víveres en las bodegas, en los supermercados, y hay algunos de esos productos que tienen un sello que llaman el sello Norben. ¿Qué habla ese sello Norben? ¿De qué habla ese sello? De la mejor calidad posible en ese artículo, en ese víver, ¿verdad? Tiene ese sello. Ese sello es una garantía de que el producto que está contenido en ese envoltorio que tiene ese sello es lo mejor de lo mejor. Pues yo le voy a decir una cosa. Lo que Dios hizo en nosotros, amén, cuando Cristo nos hizo libres, cuando Él nos libertó con su sangre, con su sacrificio del pecado y de la muerte, puso un sello sobre nosotros que dice que nosotros somos sus hijos, eternamente somos hijos de Dios. Señor, tenemos algo que es mucho más poderoso que el sello Norben. Es el sello del Espíritu Santo de Dios mismo. Y no mismo como decía el otro, sino mismo como el Espíritu Santo de Dios lo selló. Amén. Preservación es parte de la salvación. Allí es donde mucha gente está pelada. No, hermano, dijiste una mentira. Si viene el Señor Jesucristo, te vas para el infierno. ¿A cuántos he escuchado yo decirle, amedrentar a los hermanos, coaccionar a los hermanos, confundir a los hermanos, trastornar a los hermanos? Porque le dicen, hermano, llegaste 3 minutos más tarde de la hora cuando debe comenzar el culto. Y si el Señor en esos 3 minutos hubiera llegado, tú te quedas y te vas para el infierno. Yo he escuchado cosas como esas. ¿O no?
¿Usted no las ha escuchado? Sí. Cosas como esas se han escuchado. No diezmaste, mi hermano, eres un ladrón. Si el Señor viene porque te está robando los diezmos, te quedas y te vas para el infierno. Eso es mentira. El diezmo no salva, salva es Jesucristo, carajo. Quien salva es Jesucristo, no los diezmos. Pero cuando tú diezmas, tú recibes de parte de Dios bendición. Tú eres bendecido por Dios. Ahora, yo no sé quién quiere ser bendecido, pero yo quiero ser bendecido por Dios. Yo no doy solamente el diezmo, todo yo es para el Señor. Todo lo que el Señor me da es para el Señor. Todo lo que Él necesite de mí es suyo. Amén. Entonces, la preservación nos habla a nosotros de que cuando el Señor colocó sobre nosotros ese sello, que es el sello del Espíritu Santo, del que habla Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, ese sello garantiza que nosotros somos pertenencia de Dios. Ahora, parece ser que hay gente que no ha leído el capítulo 8 de allá de la carta de Pablo a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Lo alto, lo profundo, lo ancho, lo presente, lo porvenir. Dice que ninguna, escuche bien, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Se ve? Ninguna cosa creada. Alabado sea el Señor. Amén, aleluya. La preservación te garantiza, hermano, que el Señor, mire, 7 veces caerá el justo, pero 7 veces será levantado. 7 veces será levantado. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Yo no te digo, Pedro, que le perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, o sea, 490 veces. Pero aquí el término o lo que el Señor Jesucristo está utilizando no quiere decir específicamente que cuando ya llegas a 500 veces, a 491 veces ya se acabó. No, ya mi hijo te pasaste. No, está hablando del número de la perfección. No hay final. Nosotros no podemos caer en un final en esto. Hasta 7 veces, no te digo hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. Mire, hermano, ¿por qué entonces tú te enojaste con tu hermano? Ahora, el enojo es una obra de la carne. El enojo decimos que es una obra de la carne, pero sabemos, ya entendemos que es una obra de la carne porque es algo que se produce en el alma. Amén. El enojo, la ira. ¿Por qué entonces tú tienes que perdonar a tu hermano? Porque pecó contra ti y te enojaste y te enfadaste con él y todo eso. Te pidió, pero no te voy a perdonar nada, no, hombre, ojalá y te pudra. ¿Me explico? Ok, estamos hablando de eso. Quiere decir entonces que el Señor Jesucristo nos está enseñando a nosotros una regla de vida. Cuando a Él le trajeron a la mujer hallada en el acto mismo del adulterio, se supone que si la hallaron en el acto mismo del adulterio, ella estaba con el hombre con quien estaba teniendo relaciones sexuales en el momento, ¿verdad que sí? La ley mandaba explícitamente que ambos debían ser llevados ante los ancianos, ¿ok? Juzgados y apedreados. A ambos, eso es lo que dice la ley, tanto al hombre como a la mujer. Pero ellos llevaron nada más que a la mujer. Jesucristo empezó a escribir en tierra, eso lo hemos explicado varias veces, pero vale la pena por aquellos que están escuchándonos fuera de este recinto. Entonces, el Señor se puso a escribir allí y mucha gente no piensa, no tiene idea de qué sería lo que el Señor estaba escribiendo. A lo mejor yo saco una conclusión, yo deduzco que el Señor a lo mejor escribió exactamente como decía la ley. O a lo mejor, como otros suponen, empezó a escribir el nombre de cada uno de los que estaban allí presentes, que también habían incurrido en la misma falta. ¿Ok? Y cuando Él dijo, bueno, el que de vosotros esté libre de pecado,
Si el Señor preguntara eso aquí en la congregación de los santos en este tiempo, ¿cuántos podrían levantarse para decir, hermano, yo estoy libre de pecado? ¿Quién pudiera decirlo? ¿Ah? Como dice Primera de Juan, ¿amén? El que dice que no ha pecado, quiere hacer mentiroso a Dios. Todos nosotros cometemos pecados, hermano. Todos nosotros. Entonces, entendamos, el Señor en la salvación nos dio algo que nosotros conocemos como preservación. Él nos está preservando. Ahora, ¿cómo nos preserva el Señor? Casi nada. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cometemos pecado, Señor? Cometí pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia de toda maldad. Amén. Somos preservados por el Señor. porque somos preservados? Porque somos su propiedad. Y Él lo que es suyo lo guarda, lo protege, lo cuida. ¿No nos cuida el Señor? Claro que sí. Dios nos cuida. Amén. Hay un ejemplo aquí que me gustaría que nosotros miráramos. Hablando de preservación, la palabra preservar significa cuidar, amparar o defender. Defender algo con anticipación, con el objeto o con el objetivo de evitar un eventual perjuicio o deterioro. ¿Ok? La preservación, por lo tanto, puede desarrollarse en diversos ámbitos y de distintas formas para conservar las cualidades o la integridad de las cosas. Gloria al Señor. Vamos a ver entonces otro ejemplo aquí de cómo Dios nos preserva a nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer, o no vamos a leer todos esos capítulos, pero si usted se va al libro de Génesis y mira los capítulos 6, 7 y 8, allí se nos narra de cómo Dios preservó lo que le pertenecía. ¿Qué le pertenecía a Dios? Noé, con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Pero una pareja de cada animal que él quiso escoger, hubo otros aves, por ejemplo, donde se escogieron más parejas. ¿Ok? Lo que era suyo, él lo preservó. Ahora, qué tremendo esto. Para no desarrollar y no ocupar mucho tiempo en el asunto, usted tiene la guía, lea los textos, allí están. Si usted lee allí en el capítulo 6, versículos 1 al 8, por ejemplo, nos dice que fue lo que Dios determinó, decidió para raer de la tierra lo que no servía, lo que no le pertenecía. ¿Qué era lo que le pertenecía a Dios? A aquel que tenía o sentía temor hacia él, Noé con su familia. ¿Cómo Dios los preservó? Mire, y a mí lo que me llama mucho la atención de esto es que en el caso de Noé, cuando Dios le ordenó construir el arca, ¿saben cuántos años duró Noé construyendo esa arca? 120 años. 120 años. Usted se imagina a la gente, el mundo de gente que existía para la época, y aquel loco cortando palitos y cortando matas y cerrando y dándole forma y pegando y haciendo esa arca, haciendo ese barco gigante, este loco y predicando, arrepiéntase, miren que el Señor va a enviar un diluvio al Señor. Amén. 120 años construyendo el arca, pero predicando también de que se avecinaba, se acercaba el fin de todo lo que se conocía hasta entonces. ¿Sí? No le creyeron, pero él siguió adelante. A veces nosotros, hermanos, recibimos del Señor una palabra, una encomienda específica. A veces Dios nos quiere preservar. Dios nos dice, no te metas por allí, no hagas ese negocio. Y nosotros de cabezones nos lanzamos por allí, desobedeciendo a Dios, y vamos para adelante, y nos sale mal, y entonces quedamos arruinados, y decimos, Dios mío, pero ¿por qué, Señor? Yo te dije que no lo hicieras, no me hiciste caso, seguiste adelante. Bueno, esa es consecuencia tuya. Por eso que lo mejor es que entre nosotros y Dios haya una perfecta comunión.
para conocer su perfecta voluntad para mi vida. Cuando yo conozco la perfecta voluntad de Dios para mi vida, entonces a mí no me pasa eso. Cuando yo voy a hacer alguna cosa, yo le digo al Señor, Padre, si esta es tu voluntad y está acorde con tus propósitos para mi vida, abre las puertas. Pero aunque sí, se ve muy bien, se ve muy bonito y promete, pero si no es tu voluntad, cierra las puertas. ¿Y cuántas veces yo he visto a Dios cerrar las puertas de cosas que a mí me parecían tremendas, bonitas, probablemente exitosas? ¿Cuántas veces? Y yo le digo una cosa, no hay algo mejor que pueda suceder en la vida de un cristiano que cuando Dios te cierra la puerta de algo que tú quieres, pero que Él no lo desea para ti. ¿Por qué? Porque Dios sencillamente te quiere preservar, Dios te quiere guardar. La preservación no solamente es acerca de la salvación de nuestro espíritu, de nuestra alma, sino en la vida cotidiana, en la vida diaria de nosotros. Si nosotros aprendemos todo esto de parte del Señor en nuestra vida, todo va a ser muy diferente. Hay muchas cosas que nosotros estamos padeciendo por nuestra culpa, por nuestra ignorancia, porque nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Muchas veces Dios nos dice, no te metas por ahí, pero nosotros de cabezones seguimos para adelante y nos metemos por ahí, por donde Dios nos dijo que no nos metiéramos, y entonces salimos con las tablas de la cabeza. Amén. Están calladitos ustedes hoy. Aquí en esto de Noé hay enseñanzas tremendas que yo les recomiendo. Léase todo ese ejemplo. Hay un ejemplo de preservación allí. Tremendo, tremendo. No voy a detenerme en esto. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18. Y vamos a entender aquí algo que el Señor nos dice a nosotros en su palabra y que tiene que ver con la iglesia toda. Amén. La iglesia del Señor está siendo edificada ¿sobre qué cosa? Sobre la roca. ¿Qué es la roca? Hemos dicho. Es la revelación que el Padre nos dio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, aquel que había de venir para salvar al mundo. Amén. Él se está edificando una iglesia sobre esa roca. Miren lo que dice aquí este capítulo 16, desde el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió Jesús, bienaventurado eres. Y a mí me gustaría, hermano, que usted se detuviera un poquito allí. Pero qué interesante es escuchar de labios del Señor diciéndonos, cuando Él nos revela alguna cosa que Él desea en su voluntad perfecta para mi vida, qué interesante es poder escuchar de labios del Señor que me dice, bienaventurado eres Mario, porque esto te lo acaba de revelar mi espíritu para tu propio provecho, para tu propio bien. Hay muchas cosas que Dios quiere que nosotros disfrutemos y que lamentablemente nos estamos perdiendo por cabezones. Usted sabe lo que yo quiero decir cuando digo por cabezones, ¿verdad? A ver, ¿cuántos lo entienden? No es que tengan la cabeza así. Por cabezadura, amén. Seguimos leyendo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, bienaventurado, feliz 3 veces, bendecido 3 veces, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Prevalecer, katisió en el griego, significa no tendrán fuerza, poder en contra de la iglesia. Hay aquí unos ejemplos, algunas ideas que algunos estudiosos o eruditos de la palabra nos presentan.
Algunos piensan que aquí Jesucristo se estaba refiriendo con las puertas del Hades a diferentes cosas. Yo no me voy a detener en esto, quiero que usted lo estudie, porque allí hay una enseñanza de vida para usted, ¿ok? Quiero que lo estudie en el nombre del Señor. Bien. Lo que sí es interesante es que cuando aquí dice el Señor que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, yo me pregunto, ¿dónde queda entonces la posición que algunos hermanos ministros tienen en la iglesia cuando predican un evangelio de condenación? Constantemente predican de condenación. Siempre están condenando a la gente, siempre tienen a la gente metidos en una camisa de 11 varas, que llaman, una camisa de 11 varas. Los tienen así, todos cochinados, temorosos. Si miren, hay mucha gente que no usa esto o aquello que está prohibido en la congregación donde asiste, pero aunque no lo use, lo tiene por dentro. Ay, ¿cómo me vería yo con esos pantalones? En el caso de las hermanitas. Prohibido usar pantalones porque eso es ropa de hombre. Ay, así dicen algunos. Pero aunque no lo usan porque se lo prohíben en la iglesia, el pastor se lo prohíbe. Si se la pone, está en disciplina 4 años. Cadena perpetua, para la cárcel. Sin embargo, adentro, allá en el corazón, cuando veo a una muchacha que pasa con esos pantalones y se ve tan bonita, ay, tan bonita que sí, ¿cómo me vería yo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí o no? ¿De qué le vale entonces no usarlo cuando lo tiene por dentro? ¿Qué es peor? Miren, el Señor en una oportunidad dijo que cuando alguien mira a una mujer para codiciarla en el corazón, ya pecó, ya adulteró con ella, porque la deseó, es tan igual como si lo hubiera practicado. No está usando el pantalón, pero lo está deseando en el corazón. Y entonces, ¿para qué tanta prohibición? No es de eso de lo que habla allí el Señor, ¿ok? Entonces, hay muchas cosas aquí que yo quisiera que usted estudiara, porque yo no entiendo cómo es que las puertas del Hades, las puertas del infierno, como ahora se está traduciendo este lugar, no prevalecerán en contra de la iglesia. Yo no entiendo entonces cómo es que para muchos predicadores o pastores en este caso, hay cosas que vienen del infierno que están condenando a aquellos a quienes Jesucristo libertó y los hizo verdaderamente libres y le dio vida eterna. Yo no entiendo entonces, el infierno es más poderoso que la sangre de Jesucristo. ¿Acaso la sangre de Jesucristo no venció al infierno? ¿Acaso Jesucristo no venció al que tenía el dominio y el imperio de la muerte? ¿No fue Jesucristo el que entró al infierno y pudo salir de allí? Y no solamente salir de allí, sino que sacó de allí a todo lo que le pertenecía a Dios. A todos los que estaban cautivos, aunque no precisamente en el lugar de tormento, pero estaban en el otro lado, del otro lado del abismo, que era el seno de Abraham. Si no pudieron, ahora, ¿cómo me explica, cómo me dice alguien que cosas que vienen del infierno tienen más poder que Jesucristo? Olvídese, a mí no me venga con ese cuento, lo lamento mucho. Pero allí hay varias ideas que se presentan de lo que puede significar lo que Jesucristo está diciendo aquí. Yo particularmente creo que está diciendo eso. Miren, hermano, el diablo y todos sus demonios podrán hacer todo lo que quieran, podrán meternos zancadillas, podrán hacernos caer, nos podrán tentar, seducir con tantas cosas, pero yo estoy marcado con el sello de Dios y nada, ni nadie, ninguna cosa creada, ni el diablo mismo me podrá arrancar de las manos del Señor. No hay nada, no hay nada. Amén. Léase bien Romanos capítulo 8. Léalo bien, la parte final del capítulo 8 de Romanos. Léalo bien. Pero, en conclusión, tenemos entonces que el significado de la palabra soterias, el estudio de la salvación, tiene también 3 tiempos que nosotros debemos conocerlo. Vamos a concluir por hoy hablando de los 3 tiempos de la salvación. ¿Ok?
los tres tiempos de la salvación. Hay un tiempo pasado de la salvación. ¿Cuál es ese tiempo pasado? Para que quede esto bien claro ya. ¿Cuál es ese tiempo pasado de la salvación? El tiempo en el que nosotros vinimos ante el Señor y le dijimos: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Creo que tú eres el Salvador. Quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Amén. El Señor te liberta, te sella, te hace su propiedad y tú eres salvo eternamente. Tú tienes salvación y vida eterna, porque eso es lo que dice la palabra que el Señor nos da, vida eterna. Yo no puedo compartir ni puedo aprobar lo que muchos predican, que el Señor nos dio vida eterna, pero la vida eterna la puede acabar un pecado. Yo no entiendo tal cosa como esa. Porque el pecado que el Señor extirpó, quitó de nosotros, es el pecado en el que nosotros estábamos esclavizados. Eso quiere decir que ya nosotros no podemos jamás, de los jamases, volver a ser como antes. Ya nosotros no podemos ser otra vez esclavos del pecado y de la muerte. El Señor ya nos libertó de allí. Él nos marcó, nos selló, somos su propiedad y Él nos preserva. Pero hay entonces otra salvación que es la salvación presente, soterias. La salvación presente es la que tiene que ver más con la preservación. La salvación presente es la que tiene que ver con el trabajo que nosotros tenemos día a día hasta que el Señor venga para salvar el alma. Ve, en la salvación pasada, el Señor salvó nuestro espíritu. Dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. Las cosas, he aquí todas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, yo no sé. El Señor nos hizo una cosa nueva, pero cometí un pecado, volví a hacer la cosa vieja. Vine otra vez el Señor, mira, volví otra vez a hacer una cosa nueva. Cometí un pecado, otra vez volví a hacer la cosa vieja. Un momentico, vamos a ver esto bien. Porque dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Ah, pero cometí un pecado, no importa, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, ya, límpiate y ya, pero tú eres nuevo. Ahora, esa cosa nueva que el Señor hizo en ti fue el espíritu que tú eres ahora, eres imagen y semejanza de Dios. Por supuesto, ahora está el área del alma, que es con lo que tenemos que nosotros bregar día a día, toda nuestra existencia hasta que el Señor venga. Es el tiempo presente de la salvación. No tiene nada que ver con el espíritu, sino con el alma. El alma, o sea, los pensamientos o razonamientos, la voluntad, ¿ok? Y las emociones. Yo les he dicho en oportunidades que a veces vamos o no vamos, como algunos dicen, a ver cuántos lo dicen así todavía, a la iglesia. Yo insistiré todas las veces que sea necesario. Hoy estuve viendo, me metí en Facebook porque subí la publicación del encuentro de hoy para que los hermanos que no habían visto la publicación supieran que hoy había encuentro aquí con la escuela. Pero estando allí en el Facebook, de pronto vi dos fotos de un lugar donde nosotros estuvimos asistiendo. El hermano José Luzado me acompañó en algunas oportunidades. Yo estuve viajando 3 años allá a Cajaseca para formar a ese grupo de ministros que Dios tenía en ese lugar. 3 años estuvimos dedicándole a esos hermanos allá y me cansé de decírselo tantas veces. Vi entonces las fotos donde decía iglesia, no voy a mencionar el nombre. La iglesia fulana de tal, inmenso, 1500 sillas, unas de un color en mitad, aquí en la esquina de la línea, otro color bien bonito, el piso así de esto, de aquello, las cortinas, qué belleza. Iglesia fulanita de tal. Yo decía, pero
Yo lo que estoy viendo aquí es un local vacío. No veo a nadie de la iglesia en este local. ¿A qué es lo que están llamando iglesia? Al local. Y yo insistiré y por siempre estaré encima diciéndole a la gente, la iglesia no es el local. La iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia somos nosotros. Entonces, mis hermanos, no hay tal cosa como que nosotros, que somos la iglesia, decimos, bueno, voy para la iglesia, refiriéndonos al local donde se reúne la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Ok. Tenemos entonces una salvación que realizar, que desarrollar, que desempeñar, que conquistar en el área de nuestra alma. Y ahí es donde Pablo menciona allí en 1 Corintios capítulo 10, el versículo 4, que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En nosotros, en todos nosotros, se levantaron fortalezas muy grandes en nuestra alma. Unos de una forma, otros de otra. Hay unos que por la crianza que tuvieron, por la manera en que los levantaron en el seno de su hogar, son esto o aquello. Y otros son aquello y lo otro. Yo conocí a una persona a quien traté de ayudar mucho. Él tenía un problema gravísimo con su pareja y en varias oportunidades me reuní con ambos, les estuve aconsejando, les estuve exhortando, ayudándoles pues a salvar su matrimonio. Finalmente se acabó. Pero el problema es que él fue criado en un hogar disfuncional, donde habían prostitutas, donde había homosexuales, donde había consumo de drogas, aguardiente, se vendía aguardiente, venían mujeres de otros lados, allí se encontraban con los tipos. Era un hogar así, habían peleas de cada rato y ese hombre, ese hermano se levantó en ese hogar. Se levantó con muchos traumas, con muchas fortalezas y él siempre quería arreglar las cosas con su pareja como las arreglaban allá en su hogar, a golpes, a trancazos. Y cada vez que tenía un problema con su esposa, cogía la escoba y ella se ponía bravera porque siempre le partía las escobas. Cogía la escoba, partía el palo y le caía con el palo a palazos a ella. Ella se ponía brava, era más que todo porque le partía las escobas. Bueno, ese es el problema. Fortalezas que se levantan. Y mucha gente en la iglesia aún está bregando, está luchando, batallando con esas fortalezas. Esas fortalezas se pueden reventar. ¿Cayeron los muros de Jericó, sí o no? ¿Cómo cayeron los muros de Jericó? Sin entrar en tanta teología. Obedeciendo a la voz de nuestro Señor. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Exactamente lo que el Señor dijo que se hiciera. Hay fortalezas en mi vida, en mi mente, hay fortalezas en nosotros, en nuestra alma, de emociones, de pensamientos, problemas para tomar decisiones, en la voluntad. Tenemos armas poderosas en Dios para destruir esa fortaleza. ¿Y cuál es cómo diríamos? ¿Cuál es el resultado que nosotros vamos a tener cuando podemos destruir esa fortaleza? Bueno, el Señor les dijo a los judíos que dieran la vuelta alrededor de las murallas de Jericó, ¿verdad? Al otro día que dieran la vuelta otra vez, todos en silencio, calladitos. ¿Saben por qué muchas veces el Señor nos manda a que guardemos silencio? Porque a veces cuando hablamos metemos la pata. Y bien metida que la metemos. Y Dios no permitió que nadie hablara, porque a veces una palabra, mire, yo cuando estoy ministrando sanidad a la gente, yo le pido a los demás que no ore nadie, por favor. Porque muchas veces la gente en sus oraciones estorba el milagro, la sanidad. Porque la gente quiere orar por cosas por las que yo no tengo que orar. Yo lo que tengo es que ministrar de lo que Dios me ha dado, darle a los demás. Entonces, en Jericó, Dios les mandó a que dieran la vueltica. Ok, los sacerdotes iban delante, pero todo el mundo en silencio. 7 veces. El último día, el 7º día, le dieron la vuelta
a Jericó 7 veces. 7 veces. Y la última vez, entonces el Señor les dijo, ahora la algarabía, griten. Los cuernos, los shofares empezaron a sonar, la algarabía. ¿Y qué pasó con los muros de Jericó? Cayeron, fueron derribados. ¿Qué fue lo que derribó los muros de Jericó? La obediencia al Señor, a la palabra de Dios. Dios muchas veces quiere derribar esas fortalezas en nosotros y hay armas poderosísimas en Dios para poderlo hacer. Pero queremos hacerlo siempre a nuestra manera. Esas fortalezas están en el alma. Dios quiere que tú las derribes. ¿Cómo las vas a derribar? Obedeciéndole. Él te va a decir cómo lo tienes que hacer. Y te lo he estado diciendo aquí muchas veces. La única manera posible es por el conocimiento de la palabra. Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Dígalo. Y conoceré la verdad. Y conoceré la verdad. Y conoceré la verdad. Y la verdad me hará libre. No importa la construcción, no importa el tamaño, no importa la altura, no importa lo fuerte que puedan ser esas fortalezas que se han levantado en tu vida. Las armas de nuestra milicia son poderosas. Ochi me dice a mí que la palabra de Dios no es poderosa. Si es de poderosa la palabra de Dios, que Él solamente dijo y fue hecho. Y fue hecho. Amén. Bien, entonces hemos hablado de que hay un tiempo pasado en la salvación que fue el tiempo en que nosotros creímos en Cristo. Hay un tiempo presente de la salvación que es el tiempo que muchos llamamos en las iglesias el tiempo de la santificación. Me detengo brevemente y hago énfasis en una cosa. En el momento pasado de la salvación, cuando yo creí en Cristo, Dios me hizo santo. Espiritualmente, yo soy santo para la gloria del Señor. Yo soy no solamente santo, sino justo. Amén. Para el Señor, ¿sí? Pero en cuanto al alma, el tiempo presente de la salvación, en cuanto al alma, tenemos nosotros que luchar para santificar el alma también. Eso es algo que no va a hacer Dios, es algo que tenemos que hacer nosotros. Por eso es que nosotros leemos en la Escritura que dice que nos vistamos del nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Cómo nos vamos a vestir? Conociendo la palabra. Y el último tiempo de la salvación es el tiempo futuro, que es el tiempo cuando el Señor Jesucristo, como dice 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 18, porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Luego nosotros los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos. Gloria al Señor. Y esto mortal será vestido de inmortalidad, y esto corruptible será vestido de incorruptible. Nos encontraremos con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Estamos hablando de un tiempo futuro de la salvación, que es cuando allí cesará todo. Ya no tendremos que luchar más para quitar, para derribar fortalezas. Ya no tenemos que hacer nada más. El Señor allí hará de nosotros seres totalmente, tanto espíritu como alma y como cuerpo, glorificados, eternos, sin ninguna mancha ni arruga en nuestro ser. Nosotros tendremos exactamente el mismo cuerpo de la gloria suya. Amén. Gloria al Señor para siempre. Bien, estos tres tiempos de la salvación tienen a mucha gente confundida en la iglesia. Porque entonces confundimos el tiempo pasado con el tiempo presente y con el tiempo futuro. Entonces mucha gente no sabe a qué se refiere cuando habla de salvación. Por ejemplo, hay mucha gente muy confundida en Hebreos 4, creo que es, que dice que ¿dónde quedaremos si nosotros descuidamos esta salvación tan grande? Es que tenemos que salvar el alma, tenemos que trabajar en ello. Si no lo hacemos,
nosotros lamentablemente vamos a sufrir pérdida. Hay muchas áreas de nuestra vida en este mundo que van a ser perjudicadas si no logramos salvarla. Si yo no logro entender, pues, lo que tiene que ver con la salvación en el área de lo físico, el área de la sanidad, si yo no logro entender esto, yo voy a estar atado con esto, no voy a entender que Jesucristo ya me sanó, yo voy a estar atado a enfermedad y voy a estar viviendo en enfermedad. Hermanos, la enfermedad no nos pertenece. Cuando la enfermedad toque a nuestra puerta, vamos a decirle a la enfermedad lo que tenemos que decir. En el próximo encuentro, yo voy a hablar acerca de lo que es la declaración. Vamos a hablar de lo que es la declaración, la confesión de la salvación. ¿Cómo es que nosotros vamos a declarar? Aunque los que vinieron al seminario El Poder de la Palabra ya tienen bastante idea de esto, pero en estas materias soterias, el estudio de la salvación, vamos a ver el trabajo que nosotros debemos hacer cada día. Hay mucha gente que conoce la verdad, pero nosotros tenemos que empezar a proclamar la verdad. Tenemos que declarar la verdad. La palabra que sale de nuestra boca tiene poder creativo. Podemos crear la muerte, podemos crear la vida. Podemos crear la bendición, podemos crear la maldición. Tenemos poder creativo. Vamos a hablar de eso en el próximo encuentro. Les invito a que estudien bien toda la guía. El próximo encuentro será el último que tengamos. Y luego de ello nos vamos a poner de acuerdo para el acto de graduación. El próximo encuentro...